Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la segunda semana de la unidad número 5 dentro de la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Buenas noches, Licenciada. dice. licenciado. Buenas noches, Licenciado, dice. buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas Sí. noches, compañeros. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Y en esta clase, obviamente, ustedes ya saben, tienen ya habilitada una actividad, tienen habilitada una tarea para el desarrollo de las actividades. Bienvenidos, señores y señores. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, América Latina y el mundo moderno. Vamos a ver el subtema número 2, correspondiente a los temas conflictos limítrofes en América Latina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y en la parte sí, pertinente tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera, explique el papel que tuvo Latinoamérica en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Diría que tuvo un rol protagónico, sí o no, y tienen que justificar el por qué esa respuesta. La siguiente actividad dice, identifique el rol de las colonias de América Latina en la industria mundial durante el siglo XX. Y la siguiente actividad dice, explique la posición de los Estados Unidos en la guerra con México. Esos son los temas que ustedes tienen establecidos como tarea para la presente semana. Tienen obviamente toda la información pertinente en relación también del material de apoyo en función del contenido de su tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatorio. La hojita de tarea tiene que estar rotulada. Y obviamente esto lo hacen en la parte superior de su hojita, como lo vienen haciendo, y a continuación, obviamente, empiezan a desarrollar el contenido de su tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema conflictos limítrofes en América Latina, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de diciembre del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 9 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 2 de enero del año 2026 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2026, que tienen un tiempo ya determinado en función de entregas de tareas. Así que sigan revisando el material, tienen toda la información pertinente para el desarrollo de esta primera tarea correspondientes a la unidad número 5. Una vez que se les ha explicado el contenido de las actividades, a continuación vamos a desarrollar el contenido, vamos a ir explicando el contenido del material de apoyo correspondientes a la materia que nosotros tenemos en el aula virtual. Vamos a ir describiendo cada uno de los temas, obviamente que están establecidos dentro de este tema. Y estamos en el tema central, América Latina y el mundo moderno. Y vamos a ver los conflictos limítrofes en América Latina. El siglo XIX consolida la independencia de cada nación. Se produjo una serie de conflictos bélicos justamente por problemas limítrofes y también económicos. Dentro de estas guerras podemos mencionar la primera, que fue la Guerra del Pacífico. Es uno de los eventos bélicos bastante considerables que tuvo América Latina. Pues en 1879 estalló la guerra entre Perú, Bolivia y Chile por el control de la explotación y el comercio de guano y también de salitre, recientemente descubiertos en Atacama, que estaba dividido entre los tres países. Bolivia había concesionado a empresas chilenas la explotación de su salitre y había acordado que los impuestos por dicha explotación se mantendrían por 25 años. Mas su presidente Hilario Daza elevó los impuestos y las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Bolivia declaró la guerra y Perú lo apoyó. Chile triunfó y esto significó que Perú perdiera Tarapacá y Tacna y Bolivia perdiera su salida al mar. Otro de los conflictos bélicos es la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.
Eso fue otro evento bélico bastante importante dentro del continente sudamericano. Para la segunda mitad del siglo XIX, Paraguay era gobernado por Francisco Solano López. En 1864, Solano López rechazó la invasión brasileña al Uruguay en apoyo a Venancio Flores, que quería deponer al gobierno instituido. Ante el golpe de Estado consumado en Uruguay, Solano López declaró la guerra e invadió Mato Grosso. Luego, ante la negativa de Argentina de apoyar el retorno del gobierno en Uruguay, invadió la provincia de Corrientes. En 1865, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno de Uruguay conformaron la Triple Alianza en contra de Paraguay, que fue vencido finalmente. Y por último tenemos la Guerra Mexicana Estadounidense. Vamos a ver, que también fue otro evento que obviamente generó pérdidas, especialmente para el Estado mexicano. Tras su independencia, México incluía Texas, Nuevo México y California. México intentó frenar la migración estadounidense a su territorio e impuso restricciones al comercio entre Texas y Estados Unidos. Los afectados pidieron a su presidente más autonomía en impuestos y concesiones de tierras, pero se negó y Texas se declaró independiente. Se desató una guerra que terminó en el año de 1837 con el reconocimiento de este hecho. Texas luego se anexó a Estados Unidos y se desataron nuevos conflictos con Estados Unidos. Impuso la compra de todos los territorios al norte del Río Grande. México se negó y estalló una guerra que terminó en el año de 1848 a favor de los Estados Unidos y obviamente con la pérdida de Texas, Nuevo México y California que pasaron a formar parte de los Estados Unidos. Esto en cuanto a los problemas limítrofes que tuvo América Latina, América en general, los problemas limítrofes de América Latina y obviamente dentro de estos procesos de conformación de los estados. En cuanto a la economía y el colonialismo durante el siglo XX, el imperialismo fue un sistema político y económico que surgió por la necesidad de las potencias mundiales de controlar política, económica y militarmente nuevos territorios para invertir capitales en ellos, extraer materias primas, tener mercados más amplios en los que posicionar su excedente productivo generado por la revolución industrial y ubicar el exceso poblacional. Así las potencias europeas buscaban y luchaban por vigilar política y económicamente territorios en África, Asia y también en América Latina. Se establece de este modo lo que se denomina la División Internacional del Trabajo, en donde las colonias producían las materias primas que necesitaban las potencias industriales que luego las vendían en productos industrializados o elaborados. Este modelo generaba una relación de dependencia tremendamente inequitativa, ya que mantenía a las colonias fuera del crecimiento industrial a la vez que los sustentaba, los mantenía bajo su control. Y dentro de estos procesos, justamente se desata uno de los eventos bélicos más nefastos que se dio, y obviamente que lamentablemente no fue el único, como es la Primera Guerra Mundial. El imperialismo del siglo XIX creó un entorno propicio para que en cualquier momento estallara el conflicto bélico entre las potencias europeas que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que estalló en el año de 1914 y se prolongó hasta el año de 1918. Entre las causas que podemos mencionar, mediante las cuales se desató la Primera Guerra Mundial, podemos mencionar las tensiones entre los países europeos eran evidentes. Por ejemplo, Alemania había logrado dominar la economía política en Europa e inicios del siglo, pero esto rivalizaba con el Reino Unido, que veía su hegemonía marítima afectada, ya que Alemania construía grandes flotas. Otro de las causas es que los Balcanes era una zona deseada por Austria-Hungría, Rusia y el Imperio Otomano. Sin embargo, movimientos nacionalistas pretendían formar un gobierno autónomo. De allí que ese haya sido el espacio en que detonó la Primera Guerra Mundial.
Otra de las causas es las potencias europeas habían iniciado un proceso para incrementar su armamento. Empezó una carrera armamentista. Y por último, las alianzas económicas y militares en las que si un país era atacado, los miembros de su bloque tenían la obligación de apoyarlo militarmente. Dentro de esta Primera Guerra Mundial, al igual que también en la Segunda Guerra Mundial, se establecieron dos bloques los cuales se enfrentaron. En la Primera Guerra Mundial hablamos de la Triple Alianza y también de la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada por los países Alemania, Austria, Hungría e Italia, mientras que la Triple Entente estaba conformado por Reino Unido, Francia y Rusia. El conflicto que llegó a su fin con la victoria de la Triple Entente, también conocido como los Aliados, terminó por involucrar a casi todos los países europeos y también a sus colonias. Dentro de estos procesos, obviamente hubo un impacto de toda esta guerra, hubo un impacto en América Latina, pues América Latina no tuvo un papel activo en esta guerra y en principio se mantuvo neutral. Sin embargo, sufrió sus efectos por ser proveedora de materia prima y productos para las potencias involucradas. Entre los principales efectos que se aplicaron o que detonaron en América Latina, podemos mencionar lo siguiente. Primero, el pánico ante la guerra golpeó al sector financiero. Decreció la importación de productos manufacturados europeos y aumentó sus precios. La inflación y el desempleo llevaron a tensiones sociales. Disminución del intercambio comercial con el viejo continente y aumento de la influencia estadounidense en la región al convertirse en su principal socio comercial. Y por último, la debacle cultural de Europa llevó a la sociedad latinoamericana a revalorizar su nacionalismo. Luego de la guerra se firmaron los tratados de Versalles, el Tratado de Trianón y el Tratado de Neuilly, entre otros. En ellos se evidenció la venganza hacia los vencidos. Aquellos impusieron duras condiciones económicas y políticas que impedían la recuperación, especialmente a Alemania y a Austria. Para evitar que nuevos conflictos terminaran en guerra, se conformó la Sociedad de Naciones, que más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, se transformaría en la Organización de Naciones Unidas. El concepto que guiaba su acción fue la seguridad colectiva, obviamente, pero no pudieron mantener, no pudieron aplicar o alcanzar sus objetivos y varios años después, obviamente, se estallaría lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Posterior a la Primera Guerra Mundial se desarrolló un otro pequeño conflicto dentro de las escalas que se desarrollaron, que es la Revolución Bolchevique. A inicios del siglo XX, el Imperio ruso era una monarquía centralizada y autoritaria. Tenía una economía agrícola trabajada por millones de campesinos, pero las tierras eran propiedades de la nobleza. El 23 de febrero de 1917 se produjeron en San Petersburgo manifestaciones espontáneas que con los días se fueron profundizando hasta que varios grupos se reunieron a las huelgas. Y el 27 de febrero del año 1917 el zar fue depuesto y se conformó un gobierno provisional que tampoco cumplió con las aspiraciones de la mayoría, la propiedad sobre los medios de producción sobre todo. Y el 24 de octubre, el partido bolchevique, liderado por Vladimir Ilich Ilinov, conocido como Lenin, de ideología socialista, tomó el poder y extendió la revolución por todo el imperio, con lo cual se convirtió en la primera nación socialista de la historia. En cuanto al impacto de la revolución bolchevique en América Latina, podemos mencionar la creación de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales inspirados en el socialismo, la consolidación de los partidos socialistas y la inspiración para revoluciones de inspiración socialista como el de Cuba de 1959 y Nicaragua de 1979. América Latina, obviamente, después de todos estos procesos bélicos, tuvo una etapa que se conoce como la Gran Depresión. Esto afectó directamente a todos estos procesos, especialmente a los procesos de evolución económica. También conocida como la crisis del 29, fue una crisis económica mundial que comenzó el 29 de octubre de 1929 y en algunos países se prolongó hasta inicios de la década de 1940. La crisis abarcó varios ámbitos, dentro de ellos el financiero, el comercial y la producción.
Dentro del ámbito financiero, las bolsas se desplomaron y el crédito desapareció. Dentro del ámbito comercial se contrajo el intercambio comercial y dentro de la producción las empresas definitivamente colapsaron. Dentro de las consecuencias que tenemos de este proceso de la Gran Depresión, podemos mencionar la desconfianza en el modelo capitalista, la contracción de la economía por la baja en la exportación de materias primas, el encarecimiento de los productos importados que eran cada vez más escasos, surgimiento de un nuevo modelo de mayor intervención del Estado en la planificación de la economía y los gobiernos populistas en Latinoamérica y nacionalistas en Europa. Comenzó un modelo de industrialización y sustitución de importaciones, el modelo CEPAL. Y por último, las ciudades crecieron porque las personas dejaban el campo buscando mejores condiciones de vida y se convertían en obreros en las grandes ciudades. Eso fueron en cuanto a las consecuencias que se dieron justamente de este proceso de la Gran Depresión, como se lo conoce. Vamos a ver, obviamente, esas son las características más importantes que se dieron durante estos eventos, pero vamos a centrarnos un poco más en las causas y las consecuencias, sobre todo de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, causas que se dieron de la Primera Guerra Mundial, cómo obviamente esto también afectó a la mayor parte del mundo, no solamente a los imperios europeos, sino también a las colonias que estaban establecidas a nivel de todo el mundo, especialmente de los países que hoy se los conoce como países tercermundistas. Y vamos a hablar justamente de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cuáles son las características, las consecuencias y vamos a ver una pequeña simbiosis en función de este evento bélico que o esperemos que nunca más se vuelva a repetir. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Es una gran pregunta, pues la Primera Guerra Mundial, conocida en su época como la Gran Guerra, fue un enfrentamiento armado que involucró a casi todos los países del continente europeo y a varias naciones, tales dentro de los territorios de Asia, África, América y Oceanía a lo largo de 4 años, entre los años 1914 a 1918. Los países en disputa se organizaron en dos alianzas opuestas, las potencias centrales y la Entente. Estas alianzas estaban encabezadas por los grandes imperios y potencias militares e industriales del momento. Casi 70 millones de soldados se enfrentaron en las trincheras y los campos de batalla, provenientes de las naciones europeas y de sus colonias. La Primera Guerra Mundial fue el segundo conflicto armado con mayor costo en vidas de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió al enorme número de participantes y a la variedad de innovaciones técnicas y tecnológicas derivadas de la industria que fueron empleados en la guerra, desde bombardeos aéreos, ametralladoras y tanques hasta el uso de gases venenosos. Este conflicto fue sumamente importante para el orden político y económico del mundo, dado que provocó revoluciones como la Revolución Rusa de 1917, derrumbó imperios, reconfiguró fronteras y permitió el ascenso de nuevas potencias. El punto final de la Primera Guerra Mundial fue la rendición de Alemania en noviembre de 1918, seguido de la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Las humillantes condiciones que se impusieron a Alemania en dichos tratados alimentaron el descontento que contribuyó al ascenso del nazismo y el inicio de la Segunda Guerra Mundial 2 décadas después, 20 años después. Se venía fraguando ya lo que sería el segundo conflicto más importante que se dio dentro de la vida humana. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en el año de 1914 a raíz del asesinato del archiduque austriaco y de una serie de rivalidades coloniales y nacionalistas. Los bandos enfrentados fueron las potencias centrales Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, Bulgaria y la Entente, integrados por Reino Unido, Francia, Rusia, Japón y Estados Unidos. Se caracterizó por la guerra de trincheras y el uso de nuevas tecnologías para la guerra, aviones, tanques, gases tóxicos y provocó casi 16 millones de muertos entre militares y civiles.
Terminó en el año de 1918 con la victoria de la Entente y la firma del Tratado de Versalles en 1919, que impuso duras condiciones a Alemania. Entre sus consecuencias se contó la desaparición de cuatro imperios alemanes, esto es el austrohúngaro, el ruso y el otomano. En cuanto a los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, obviamente podemos mencionar los siguientes y vamos a ver cuáles son. Los dos bandos enfrentados en la Primera Guerra Mundial fueron los siguientes: las potencias centrales. Este bando tuvo su origen en la Triple Alianza, conformada en el año de 1882 por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Sin embargo, Italia no entró en la guerra hasta el año de 1915 y lo hizo del lado de la Entente, lo que abandonó la Triple Alianza. Su lugar fue ocupado por el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Otras naciones que apoyaron directamente o indirectamente a las potencias centrales fueron el Sultanato de Darfur, el Estado de Derviche, los Emiratos de Jabal Samar y la República Democrática de Azerbaiyán. Entonces, esos son también espacios, obviamente, o territorios que también se fueron incorporando periódicamente a este bando de la guerra. En cuanto a la Entente, este bando se basó en la alianza entre Reino Unido, Francia y Rusia, que antes de la guerra recibió el nombre de la Triple Entente. Durante la guerra incluyó a más naciones, por lo que se le suele conocer simplemente como Entente. Algunas de las naciones que se sumaron a la Entente fueron Japón, Serbia, Montenegro, Bélgica, Italia, Rumania, Portugal, Grecia, Estados Unidos y Brasil. Rusia abandonó la Entente y la guerra en el año de 1917. Esos son los eventos obviamente más preponderantes que se dieron en torno a estas actividades también. En cuanto a las causas de la Primera Guerra Mundial, el hecho que provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro a manos de un nacionalista serbo-bosnio el 28 de junio de 1914. Se desencadenó así un conflicto diplomático a gran escala que llevó rápidamente a la violencia, pues el imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia y esto activó las alianzas de uno y de otro lado. Rusia se movilizó para defender a Serbia, Alemania declaró la guerra a Rusia e invadió la neutral Bélgica para llegar hasta Francia y el Reino Unido, y Francia declararon la guerra a Alemania y a Hungría. Esos son obviamente como en esta primera etapa empezaron, pues de esa manera empezó la Primera Guerra Mundial. La guerra también tuvo otras causas, como el conflicto por el reparto del mundo entre las potencias imperiales europeas, que habían comenzado en siglos anteriores a raíz de la colonización de África y Asia. La denominación colonial había permitido el desarrollo económico e industrial de las potencias europeas gracias a la obtención de la materia prima. El predominio colonial de Inglaterra y Francia generaba conflictos especialmente con Alemania, que había comenzado a impulsar su industria y era conducida por una serie de dirigentes nacionalistas que buscaba afirmar el prestigio alemán en el mundo mediante el imperialismo. Esto en cuanto a los eventos más importantes que se dieron durante la Primera Guerra Mundial, que iremos obviamente ampliando en las siguientes clases, iremos viendo también, porque es un evento el cual tenemos que recordar para de esa manera tratar de que los pueblos y las naciones no vuelvan a repetir estos actos sangrientos con pérdidas humanas altísimas a nivel global. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Señores y señores, que tengan una feliz noche, que descansen. Gracias, Lizy, hasta mañana. Buenas noches, Gracias, Licen, hasta Luis, mañana. hasta mañana.